Doctores, ¿quiénes fueron sus pacientes más tontos? Tuvimos un paciente que vino al teatro. Cuando se le preguntó si había seguido las instrucciones de ayuno, dijo que sí, pero afortunadamente la enfermera no le creyó. Con un poco de insistencia, el paciente finalmente confesó haber desayunado 6 barras de chocolate y un jugo de naranja. Obviamente la cirugía se retrasó. Ayer tuvimos una situación interesante. Una persona de 28 años llegó para realizarse una colonoscopía. Se suponía que debía consumir solo líquidos claros y prepararse el día anterior. Al preguntar sobre el ayuno, respondió que había comido pescado en la cena. Al cuestionar su decisión, afirmó que tenía hambre y mencionó que su madre le había dicho que no habría problema. Lamentablemente, se canceló el procedimiento. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Una vez tuvimos un paciente con un PCA, una especie de bomba de analgésico con un botón que el paciente presiona para dispensar más medicamento. Ella pensó que tenía que lamer físicamente el botón para poder obtener el medicamento. Fue extraño. Es un botón. ¿Acaso ha estado esa persona probando todos los botones de su vida antes de este? ¿Usando el ascensor hacia el tercer piso? Prueba el botón, es realmente curioso. Tuvimos una mujer que pasó por 3 hospitalizaciones por cetoacidosis diabética en 6 semanas. Su glucosa estaba en 1100. Su explicación es que no le agradaba su endocrinólogo, por lo que se negó a volver. No tengo claridad sobre qué significa 1100 en relación con los niveles de glucosa. ¿Cuál sería un nivel considerado normal para tener un punto de referencia? Dentista aquí. Hace unos años tuve una paciente que no podía entender cómo tenía enfermedad de las encías en los dientes superiores. Ella pensó que la gravedad atraería todas las bacterias hacia los dientes inferiores, dejando los dientes superiores libres de placa. ¿Te gustaría intercambiar historias sobre dentistas? Conocí a una persona que deseaba que le extrajeran todos los dientes para obtener dentaduras. Cuando le expliqué que no era necesario y que las obturaciones podían solucionar los dientes que se podían salvar, me llamó tonto y mencionó que entre los Amish lo hacen al cumplir 18 años. Por otro lado, hay quienes intentan quitarse los dientes con alicates de punta fina. Mientras revisa el historial médico de un nuevo paciente, esta señora de 30 años me dice que tiene las peores pseudoconvulsiones que su neurólogo haya visto jamás. Para los profesionales médicos. ¿Eso? Horacie. Dice. ¿Entonces? ¿Mucho? La situación podría ser más complicada, como la historia de una mujer que sufría al orinar y experimentaba molestias después de relaciones íntimas. Tras años de matrimonio, descubrió que seguía siendo virgen. Su pareja había estado cometiendo un error, lo que provocó confusión y un malentendido sobre lo que significaba la intimidad. Ambos pensaban que los problemas eran por infertilidad, sin darse cuenta de que no estaban comprendiendo la naturaleza de su relación. Mientras estaba en la escuela de enfermería, tuve un paciente que tenía heridas en la pierna y se negaba a atenderlas porque los hospitales están limpios y no se puede contraer una infección en un hospital. Se negó incluso después de que mi instructor y yo le explicáramos sobre las infecciones adquiridas en el hospital y la necesidad de cuidar las heridas. A veces, la gente tiene ideas raras sobre la salud. Recuerdo a un amigo que pensaba que no necesitaba ir al médico porque siempre había estado bien. Ignoraba los signos de que algo malo pasaba. Al final, tuvo que lidiar con problemas más graves. A veces se necesita escuchar y confiar en los profesionales, aunque parezca incómodo. La salud no es un juego. Médico de urgencias, una vez tuve un paciente de 40 y tantos años que llegó con dolor en el pecho. Después de realizar una historia clínica exhaustiva, resulta que en realidad se trataba de un dolor bilateral en el pezón. Ella estaba amamantando. Pero espera, se pone mejor. Resulta que estaba amamantando a sus 2 hijos, que tienen 12 y 5 años. Eso es raro.
Imaginar a alguien de esa edad todavía amamantando a un niño de 12 años. Me parece que hay situaciones que no son comunes en la vida, pero cada quien tiene sus razones. A veces, la medicina tiene formas inesperadas de mostrar lo que la gente está pasando. Sin duda, hay historias más raras en el hospital que no olvidamos. No soy médico, pero trabajo en una farmacia. Una vez escuché la historia de una mujer que entró y le preguntó al farmacéutico que debía pedirle al médico que le recetara un tipo diferente de método anticonceptivo, ya que le costaba tragar el que estaba tomando. Entonces el farmacéutico busca lo que estaba tomando y descubre que esta mujer había estado tragando su Nuvarín. Esa historia es bastante curiosa. A veces las personas no entienden cómo funcionan los métodos de anticoncepción. La mujer pensaba que era como una pastilla. Es interesante ver cómo la gente se confunde con las instrucciones. Da risa, pero también muestra la importancia de educar a los pacientes sobre sus medicamentos. Es un buen recordatorio de que siempre hay que preguntar si hay dudas. Tuve un PT. Con C/C de dolor de espalda. Casualmente le pregunté si alguna vez pasó la piedra. La repetición fue, no, doctor, pero espera, lo hice una vez. Me tiré un pedo y tuve una piedra en la ropa interior. Me costó mantener la cara seria. Me acuerdo de un amigo que solía contar anécdotas raras. Un día, decía que le dolía la espalda y le pregunté si alguna vez había pasado un cálculo. Me respondió que no, pero una vez se tiró un pedo y encontró una piedra en sus calzoncillos. Fue difícil no reírme. Esas cosas pasan, a veces la vida sorprende de maneras inesperadas. Una vez, un paciente siguió negándose a someterse a una cirugía de cadera a pesar de que múltiples tomografías computarizadas mostraban hardware en su cadera. Se sentó y le mostró cada uno de ellos, que abarcaba varios años, pero él siguió negándose a someterse a una cirugía. ¿Cómo olvidar la cirugía de cadera? Es raro, pero hay casos así. Conocí a alguien que se negaba a aceptar que había tenido una cirugía, a pesar de tener pruebas claras. Pasamos tiempo revisando los escaneos, pero él simplemente no podía asimilarlo. A veces la mente hace cosas extrañas. Tal vez solo estaba tratando de evitar enfrentar la realidad de lo que había pasado. La percepción de uno mismo puede ser sorprendente. Soy uno de esos idiotas que fueron a urgencias por algo menor. Uno de mis oídos se cerró y no podía oír nada. Aparentemente, es uno de los síntomas de una alergia que tengo y desaparecerá después de 1 o 2 días. El médico me dijo eso y me dejó salir por la puerta trasera para no tener que pagar esa visita a urgencias. Jaja. Me pasó algo similar una vez. Fui a urgencias porque me dolía mucho el estómago. Resulta que solo era algo que comí y se fue solo. El doctor se rió y me dijo que no era necesario hacer más exámenes. Al final, solo perdí tiempo y dinero, pero al menos me sirvió como una lección. A veces, es mejor esperar un poco antes de correr al hospital. Peter, vamos a tener que cortarte un dedo del pie. Lo siento, es la diabetes. No puedo creerlo, Doc. Simplemente no puedo creerlo. Peter, ¿te has dado cuenta de que ya hemos cortado otros 2 dedos del pie, y toda la otra pierna? El mismo paciente, 45 minutos después de regresar a la sala, bajó las escaleras, sangrando a través de las vendas, para fumar y tomar una Coca-Cola. En realidad no fue una tontería, solo un sistema de creencia selectivo. La historia de Peter es un buen ejemplo de cómo a veces la negación nos lleva a situaciones extrañas. Tenía problemas de salud graves, pero prefirió salir a fumar en lugar de enfrentar la realidad. Conocí a alguien parecido, que ignoraba las advertencias sobre su salud y seguía haciéndolo hasta que fue demasiado tarde. A veces, la gente no quiere ver la verdad, a pesar de lo obvio. Es complicado, pero así es la vida. ¿No odias cuando dedicas tanto tiempo y haces tantas preguntas para obtener un historial médico adecuado de los pacientes y resulta que omitieron algo realmente importante? Cánceres, infartos, etc. Esto sucede con frecuencia en el hospital. No nos dijiste que tenías antecedentes de hipertensión. Tomé mis medicamentos y ahora ya no tengo hipertensión. A una señora que conozco le diagnosticaron cáncer de intestino, por lo que rechaza el tratamiento y se vuelve totalmente natural y vegana. Unos meses después va a hacerse un chequeo y no hay signos de cáncer. Resulta que el diagnóstico inicial fue incorrecto. Mucha suerte, digo. Conocí a una mujer que le diagnosticaron cáncer de intestinos.
Decidió no someterse a tratamientos y optó por una dieta vegana. Después de unos meses, se hizo chequeos y no había rastro de cáncer. Resulta que el diagnóstico inicial estaba equivocado. Es una buena suerte, la verdad. Una de mis amigas más antiguas es diabética tipo 2 y su familia es igual. Estoy bastante seguro de que si alguna vez estuviera en el hospital, le traerían cualquier porquería que quisiera comer. Ella siempre dice, mi médico dijo que puedo comer lo que quiera con moderación. Excepto que, para ella, moderación básicamente significa todo el tiempo. Ese es el punto. Puedes consumir lo que desees, solo que no puedes hacerlo en exceso. Para quienes no están acostumbrados a seguir un plan de alimentación estricto, esto puede ser complicado. No hay restricciones absolutas en lo que puedes ingerir, sino en la cantidad permitida. Mi esposo se resbaló en una base en un juego de béisbol y tuvo un agradable sarpullido en la pierna. Como no estábamos en ningún lugar con agua corriente cerca, le dije que podíamos usar vodka para limpiarlo y fui a buscar un poco. Cuando regresé, le había echado cerveza encima, me dijiste que podía usar alcohol. No, dije que podías usar vodka. No estaba muy contento de que tuviera que lavarlo hasta la mierda más tarde. Bueno, eso me recuerda a un amigo que se rasguñó la rodilla jugando fútbol. En lugar de desinfectar la herida correctamente, decidió ponerle una botella de cerveza pensando que serviría. Al final, terminó con una herida que dolía más. A veces, la falta de sentido común nos lleva a situaciones raras. Al menos se rió después de que le recordamos lo que realmente debió hacer. No me gustan los naturópatas, pero a veces pienso que para eso están. Tenía una amiga que se quejaba de que el médico le dijo que no le pasaba nada, pero después de una visita al naturópata es celíaca y solo come pollo rebozado en aceite vegetal. Y está muy contenta por eso. A veces es curioso ver cómo algunas personas se sienten mejor con alternativas. Tenía un amigo que estaba convencido de que necesitaba un cambio drástico. Al final, siguió un régimen extraño y se sintió genial. Para mí, todo eso es extraño, pero si a ellos les funciona, pues bien. Al final, cada uno busca lo que cree que es mejor para su salud. Cuando era adolescente, por alguna razón pensé que sería una buena idea mezclar con la mano una pequeña cantidad de concreto en un balde. Porque, ya sabes, encontrar un palo o algo así es muy difícil. Resulta que la grava es abrasiva y el cemento es muy cáustico. Esto no es algo que hice una segunda vez. Eso suena incómodo. A veces, pensamos que hacer las cosas de forma improvisada es buena idea. Al final, solo terminas lastimándote. Supongo que aprendiste la lección de la forma más dura. Es curioso cómo esos momentos de imprudencia nos enseñan a ser más cuidadosos. En mi caso, tengo una historia similar, pero no involucra cemento, solo un par de zapatos arruinados. Tuve que comentar aquí, mi esposo no entiende por qué no como comida de sus abuelos. Mantienen la comida fría metiéndola en la trastienda. Deja las bolsas abiertas. El pollo, la sopa y otros alimentos se dejan fuera todo el día y la noche para que los coma quien quiera. He visto gallinas durante 2 días en el verano. No. 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 La preocupación por la comida es tan intensa que, ante cualquier duda, se preferiría pasar hambre antes que probar lo que otros prepararon. La inquietud llega al punto de considerar desechar los alimentos si han estado expuestos durante una hora. La cautela en la elección de los alimentos es fundamental para mantener la tranquilidad. La desconfianza hacia la manipulación ajena genera una actitud de extrema precaución y cuidado. Afortunadamente, pude convencerla de que solo probara la leche de camello durante un periodo de tiempo limitado y luego hacer un seguimiento con nuestro oncólogo para ver si la leche de camello funcionó. Idea muy inteligente. Mucha gente habría seguido enfatizando la estupidez de usar leche de camello para tal condición, alienándola aún más y fortaleciendo su determinación de seguir usando leche de camello. Es probable que sus hijos tengan que agradecerte por tener todavía una madre. Es interesante cómo a veces la gente se aferra a lo que le dicen sin cuestionar. A veces, lo que parece un enfoque raro puede ser una solución. La verdad es que la salud de la amiga fue lo más importante, y la relación entre amigos puede ayudar en esos momentos. Apoyar a alguien en lugar de criticar puede marcar la diferencia. Al final, es su bienestar lo que importa. Trabajo en una farmacia y la semana pasada vino un hombre y le preguntó al farmacéutico qué recomendaría para un sarpullido que pica en las piernas.
Ella realiza todas las preguntas normales, le pregunta sobre su historial médico y qué medicamentos está tomando para poder establecer si necesita ir al médico o simplemente comprar un poco de crema. Pasaron 5 minutos antes de que mencionara que tenía diabetes. Eso es típico. A veces la gente no se da cuenta de que ciertos problemas pueden estar relacionados. El farmacéutico hizo bien en preguntar. Es curioso cómo algunas personas olvidan mencionar cosas importantes. Me recuerda a un amigo que siempre olvida decir que es alérgico a ciertos medicamentos. Al final, se puede complicar algo simple. La comunicación es clave en esos casos. ¿Cómo podría ignorar el olor? Tuve una mordedura de perro infectada hace unos meses y joder, apestaba, y ya estaba tomando antibióticos y lo limpiaba con regularidad. El olor me estaba volviendo loco, pero afortunadamente desapareció después de unos días. No solo estaba él, sino también su pareja. Ella se encontraba en la habitación junto a él. Al parecer, tenían hijos. Es algo que resulta difícil de imaginar. Mamá, la pierna de papá huele muy mal. No, está bien. Ve a comer tus guisantes. Eran galletas con esa llovizna de chocolate blanco encima. El tipo vio a un hombre calvo en McDonald's y sabía que las personas con cáncer a veces se quedan calvas debido al tratamiento, por lo que pensó que McDonald's le daría cáncer. Lo más gracioso de todo es que continuamente regresaba a ambos establecimientos. Una persona observó a un hombre calvo en un restaurante de comida rápida. Recordó que, en ocasiones, las personas que atraviesan tratamientos para el cáncer pueden perder el cabello, lo que le llevó a pensar que la comida del lugar podría tener un efecto negativo en la salud. La conclusión le pareció razonable en ese momento. Cuando estuve en el hospital el verano pasado, estuve sin fines de lucro de forma intermitente durante una semana. Estaba enojado. Me sentí muy mal, pero seguí gritando a mis pobres enfermeras y teniendo que disculparme. Realmente soy un asco sin comer. Nunca los culpé, no soy tan idiota, pero cada pequeña cosa me irritaba los nervios. Cuando finalmente me dejaron comer después de mi tercera cirugía, abracé a todas las enfermeras que entraron a la habitación y me disculpé por los últimos días. Excepto esa enfermera que estaba comiendo un maldito burrito de desayuno mientras me llevaba a un procedimiento. Estúpido. No recibió una disculpa. Entendemos perfectamente tu frustración. La situación se vuelve complicada cuando los pacientes llevan solo unas pocas horas en ayuno. Recientemente, una persona expresó su descontento de manera bastante intensa, cuestionando el servicio de un hospital al no poder disfrutar de un helado. Esos momentos pueden resultar desafiantes, especialmente cuando la paciencia se pone a prueba. Sucede. Una de mis antiguas compañeras de trabajo no tenía idea de que estaba embarazada hasta que dio a luz a su hija en su auto. Bromeábamos con ella sobre su embarazo, normalmente cuando se ponía de mal humor, todo el tiempo. Eso pasa. Una amiga mía en el trabajo no se dio cuenta de que estaba embarazada hasta que tuvo a su hija en el coche. Siempre le hacíamos bromas sobre su humor, especialmente cuando estaba de mal humor. Resultó ser que en realidad estaba esperando un bebé. Nos hizo reír mucho después, pero imagínate su sorpresa. La vida siempre tiene sorpresas. Mucha gente tampoco se da cuenta de que, en algunos aspectos, los bebés prematuros también tardan mucho más en desarrollarse. Nací a las 25 semanas y mi mamá me dijo que muchas veces le resultaba desalentador ver a los bebés de otras personas crecer mucho más rápido. Sin mencionar que muchos bebés prematuros tienen problemas sociales cuando eran niños. Sé que me llevó muchos años aprender todo el asunto de la compasión y la consideración. Es interesante lo que pasa con los bebés prematuros. Mi amigo nació muy pequeño, y su mamá siempre se preocupaba por él. Siempre fue un poco más lento en ciertas cosas, como hablar y socializar. A veces, eso lo hacía sentir aislado. Pero al final, aprendió a conectarse con los demás y ahora es bastante comprensivo. Cada uno tiene su propio ritmo y eso está bien. Tengo el tipo de contactos que están bien contigo durmiendo a veces. E incluso entonces no es tan agradable despertar con ellos puestos. No hay manera de que ella pudiera usar esos lentes de contacto con seguridad durante tanto tiempo. A veces, los amigos tienen esa confianza. La parte difícil es despertar y darte cuenta de que no es tan cómodo como pensabas. Me ha pasado, y la verdad es que algunas cosas no deberían durar tanto. Lo mejor es cuidarse, incluso con cosas simples como los contactos.
Eso le pasó a mi tío, un día se cortó el dedo del pie y nunca sanó. Terminaron teniendo que quitarle el pie y mientras se recuperaba en el hospital contrajo una infección por estafilococos que les obligó a quitarle todo lo que estaba debajo de la rodilla. Eso suena muy difícil. A veces, una pequeña lesión puede llevar a problemas grandes. La recuperación debe haber sido complicada para él. Es sorprendente cómo nuestro cuerpo reacciona a situaciones así, nunca pensamos que algo tan simple podría tener tantas consecuencias. Es una historia que te hace pensar en cuidar de uno mismo. Una de las cosas que se supone que nunca debes consumir después de la cirugía bariátrica son los refrescos, debido a la carbonatación. Puede hacer que su estómago se expanda lo suficiente como para romper los puntos. ¡Guau! Eso y es súper malo para ti. Eso suena complicado. Un amigo tuvo una cirugía similar y le dijeron lo mismo sobre los refrescos. Al principio, ignoró la advertencia, pero luego se sintió muy mal. Decidió seguir las recomendaciones y se sintió mucho mejor. A veces es difícil resistir las tentaciones, pero la salud es lo más importante. Hay que cuidarse. Muchas veces también necesitan, o al menos deberían consumir, calorías si están superando un problema estomacal. Como no pueden comer, hacer que beban refrescos al menos les ayudará a obtener algunas calorías. A veces, cuando un amigo tiene un virus estomacal, no puede comer. Pero recuerdo una vez que le di refresco para que pudiera obtener un poco de energía. Aunque no es la mejor opción, al menos le ayudó a sentirse un poco mejor. Esa pequeña cantidad de calorías fue suficiente hasta que pudo comer algo sólido. Esos momentos son complicados, pero solo quería ayudar. Entendemos totalmente que tienes hambre, son los pacientes que solo han sido admitidos durante 6 horas en NPO los que me ponen de los nervios fuente. Acabo de escuchar a una anciana en NPO gritarme, ¿qué tipo de hospital es este donde no puedo conseguir hielo? ¿Crema? Entiendo la frustración de lidiar con pacientes molestos. Recuerdo una vez que un amigo estaba en un lugar similar. Estaba encargado de cuidar a una señora que no dejaba de preguntar por su comida. Ella se quejaba porque sentía que necesitaba un bocadillo. Al final, solo pudo ofrecerle algo de agua. La mujer no estaba satisfecha, pero no había más opciones. A veces, la gente se enoja por cosas simples. Conocí a una chica que ocultó todo su embarazo, se quedó bastante delgada. Llevó al bebé hacia atrás y solo ganó alrededor de 8 libras. Parecía tan normal que las enfermeras no creyeron que estuviera embarazada cuando apareció en el hospital en trabajo de parto. Eso es bastante raro. No puedo imaginar cómo se sintió pasar por eso sin que nadie lo supiera. Debió ser una experiencia intensa, no solo por el parto, sino por todo lo que ocultó. La sorpresa de los médicos cuando llegó al hospital debe haber sido algo. A veces, la vida es más extraña que la ficción. Fui a la escuela de enfermería con una niña que dio a luz 2 semanas después de graduarnos. Ella afirmó no tener idea de que estaba embarazada, y se emborrachó mucho en nuestra fiesta de graduación. No estaba delgada como un palo, pero no tenía más de 10 libras de sobrepeso. Quizás un poco de tripa cervecera, pero nadie lo sabía. Las primeras 28 semanas de gestación son fundamentales para el desarrollo del embrión. Es probable que la celebración no haya tenido un impacto significativo en el bebé, afortunadamente. Sin embargo, el síndrome de alcohol fetal es una condición seria, y es esencial evitar cualquier sustancia durante el embarazo para asegurar el bienestar del futuro individuo. Había otra persona con Prader-Willis, pero ella no la tenía. En Prader-Willis, literalmente, no hay interruptor de apagado. El cerebro y el cuerpo simplemente no comunican plenitud y saciedad. Tenía un interruptor apagado, simplemente no lo escuchaba. Si le ofreces un alimento que no le gusta especialmente, dejará de hacerlo cuando esté satisfecho. Pero ella solo comía esos alimentos de vez en cuando. Es curioso cómo la relación con la comida puede ser tan diferente de una persona a otra. Conozco a alguien que tiene una relación similar. Siempre parece tener un control, pero a veces elige no parar. Es raro ver a alguien que puede escuchar su cuerpo cuando realmente quiere. Al final, todo se reduce a lo que cada uno disfruta y cómo decide manejar su propia situación. Cada uno tiene su propia historia. Las mujeres aún pueden quedar embarazadas bastante rápido después de tener un hijo. Mi hermano y yo tenemos solo 9 meses y 5 días de diferencia. Nací unos días antes, pero todavía dentro del plazo normal, así que mamá quedó embarazada de nuevo 1 o 2 semanas después de tener a mi hermano.
Mis padres eran jóvenes y estaban enamorados y no veían la hora de volver al negocio después de que naciera mi hermano. ¿Supongo? La historia de mi hermano y yo es un poco similar. Nacimos con solo 10 meses de diferencia. Mis padres eran jóvenes y estaban muy emocionados. Siempre escucho historias de cómo no había mucho tiempo entre uno y otro. Creo que era una época diferente, donde la familia era una prioridad y todo era más simple. Al final, todo eso nos unió más como hermanos. ¿Es eso incluso de Munchausen? En realidad, no está fingiendo nada. Conocí a una chica que pasó meses en el hospital porque seguía tragando cosas. No lo entiendo en absoluto, pero supongo que ese tipo de cosas son bastante comunes. Hay una persona que visita con frecuencia el hospital tras haberse introducido agujas de tejer de 30 a 38 centímetros en el abdomen. Se le realizan tomografías para verificar si hay algún objeto atascado, el cual es retirado según el criterio del cirujano. En una ocasión, un hilo logró conectar su arteria renal con la vena cava inferior, llegando muy cerca de su uréter. Es probable que enfrente complicaciones graves en el futuro. Lamentablemente, esto sucede en la vida real todo el tiempo en los hospitales. El paciente permanece sin comida ni bebida durante un estudio mientras está en el hospital. La familia viene y los mete a escondidas en la comida. El paciente come la comida y no puede hacerse la prueba ese día. La familia se enoja porque no se puede realizar la prueba y el paciente tiene que esperar otro día antes de poder realizar el estudio. Es un terrible ciclo sin fin. Incluso cuando se explica y educa a fondo al paciente y a su familia. Es curioso cómo a veces la gente no entiende las reglas en el hospital. Recuerdo a un amigo que estaba en una situación similar. Su familia le trajo comida y no prestaron atención a las instrucciones. Al final, él tuvo que esperar más tiempo para sus exámenes. A veces, es difícil comunicar lo importante que es seguir esas indicaciones. Todo podría haberse evitado con un poco más de cuidado. Hay un episodio de South Park en el que Kenny termina siendo colocado en un hogar de acogida agnóstico. Sus padres adoptivos son tan agnósticos que se niegan a dejarle opinar sobre nada. Solo beben Diet Dr. Pepper porque es la bebida más agnóstica, ya que no se puede saber de qué sabor es. Es curioso cómo algunas cosas pueden llevarte a reflexionar. Recuerdo una vez que un amigo trató de explicar por qué le gustaba una bebida en particular y su razonamiento era tan complicado. Era como si leyeras entre líneas que en realidad no le importaba. Al final, todo quedó en que solo le gusta por costumbre. En ocasiones, la gente se obsesiona tanto por ser neutral que pierde el sentido de lo simple. Bueno, todos sucedieron uno como resultado del otro. Básicamente, vomitó durante la cirugía y entró en el tubo de aire y en los pulmones, provocando dificultades para respirar. Fue tan grave que tuvieron que conectarle una máquina para que respirara por ella. Fue una situación complicada. Una amiga tuvo que someterse a una operación y, por alguna razón, terminó vomitando durante el proceso. Eso le causó problemas respiratorios y la verdad es que fue grave. La tuvieron que conectar a una máquina para ayudarla a respirar. Esos momentos pueden ser muy aterradores. Solo espero que se esté recuperando bien. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.